¿Qué tal? Bienvenidos a 90 Fútbol Club, como veis en el set que me he montado, y también estaremos hablando de la Real Sociedad en 1909, así que bienvenida la familia Churiurdin. Seguro que si sumáis Juventus y Galatasaray sabéis de qué os voy a hablar de la siguiente temporada al logro que se consiguió con esa camiseta. La Real fue subcampeona con esa, la siguiente temporada recibió una noveta al Olympiacos, a la Juventus, al Galatasaray y al Olympique de Lyon. A esa temporada 2003-2004 nos vamos a ir hoy para recordar la primera participación de la Real en la UEFA Champions League. Esto es 1909, 90 Fútbol Club, empezamos. La Real en la Champions le tocó un grupo bastante bonito, os lo decía antes, la Juventus, el Galatasaray y faltaba el que iba a alzar el telón en la Champions en Anoeta, el Olympiacos. La verdad es que no era un grupo complicado, era un grupo bonito porque la Real podía competir con clubes históricos de Europa, sobre todo la Juve, y con clubes que no tenían por qué arrasar a la Real en una competición en la que el conjunto de Reinald de Nue debutaba, como ya os decía, y por ende lo hacía gran parte de esa plantilla de la Real, que por lo menos era veterana y tenía algo de experiencia. La Real se estrenó en la Champions y no lo hizo de Churiurdin, cosas de la vida. Se estrenó frente a Olympiacos con una camiseta negra que, si no recuerdo mal, el día que la Real lo estrenó en Champions todavía no estaba a la venta. La Real se impuso por 1-0 al equipo del Pireo en un partido que parecía condenado a acabar con el resultado gafas, con el empate a 0. Vamos a empezar por repasar el 11 de Reinald de Nue. Lo estáis viendo, os lo pongo ahora, con Sander Westerveld bajo palos, López Recarte, Jauregui, Schürrer, Agustín Aranzábal, Xabi Alonso Aramburu, Karpin y Barquero, y arriba Darko Kovacevic y Óscar de Paula, porque Nihat Kaveci no pudo ser de la partida de inicio, luego sí entraría. La Real tuvo sus opciones, la verdad es que viendo el resumen, un resumen un poco largo de 3-4 minutos, lo raro es que acabará solo por 1-0 y decidiéndose por penalti. La Real tuvo sus ocasiones, falló un gol bastante claro Gabi Schürrer poco antes del penalti que acabaría transformando Darko Kovacevic. En aquel Olympiacos, pues tampoco había nombres muy conocidos, me quedo con 3, Cristian Karembé, Giovanni, el mítico del Barça, el primero, no el segundo, y sobre todo Georgievich, que era el mejor futbolista, jugaba con las medias bajas y se le caía la calidad. Os lo decía del Olympiacos, tampoco que tuviera muchos nombres conocidos, pero el portero Kater Giannakis y el pivote Cafes, que quizás le recordéis por llevar el dorsal 1 a la espalda, fueron campeones con Grecia ese verano en la Eurocopa. Así que bueno, pues algo tenían que tener, porque claro, ese hito de Grecia no se consiguió de manera gratuita. Os lo decía, la Real tuvo que dar entrada a Nihat y en la segunda parte sí tuvo más ocasiones, hasta que un penalti un poco ingenuo lo transformó Darko Kovacevic. Viendo el resumen, el balón le cae en las manos a Karpin una vez señalado el penalti. Darko le mira y le dice yo, lo tiro yo, porque había fallado un par la temporada anterior porque no estaba Javi de Pedro en el campo, pero era él, el 9, quien tenía que marcar el primer gol de la historia de la Champions. Kater Giannakis se tiró a su derecha y vio cómo el balón de Darko Kovacevic iba al otro palo. Se fue a correr la pista de atletismo para celebrar un gol histórico. Casualidades de la vida, Darko Kovacevic y Gabi Schürrer jugaron aquella temporada con la Real, marcaron al Olympiacos y acabaron jugando en el equipo del Pireo. Pero bueno, para eso ya iremos más adelante. Me voy hasta la jornada 2. En la segunda jornada, la Real se fue hasta Estambul, a Turquía, a jugar con el Galatasaray en el estadio de Atatürk, donde poco más de un año después Xabi Alonso fue campeón de la Copa de Europa con el Liverpool. En ese campo creo que lo ha jugado 2 veces y ha marcado 2 goles. Le llamaban el infierno turco y la Real apagó el incendio bien rapidito. Empezamos con los 11 porque hubo alguna que otra novedad. Sander Westerveld estuvo bajo palos con Potillón, Jauregui, Cuarme y Aranzábal en defensa, Alonso, Aramburu, Karpin, Gabilondo, Kovacevic y Nihat. Precisamente el turco tuvo la primera ocasión a los 20 segundos por ser, como decíamos siempre, una mosca cojonera. Fue a presionar una mala entrega defensiva y se plantó en el área grande con una buena ocasión, le pegó con la zurda y se fue limando el palo. En la segunda no iba a fallar, le tiró un cañito al defensa del Galatasaray que se fue a la esquina del área a por él. Ese cañito es poco menos que patrimonio de la historia de la Real. Se metió en el área, se la dejó a Darko Kovacevic y el delantero de Kovin hizo el segundo, igual que el primero, gol de la historia de la Real en la Champions League. Era el minuto 3 y la Real ya ganaba por 0-1 en Atatürk. Tuvo luego otra Nihat que se adelantó a Farid Mondragón en la salida,
pero no pudo aprovechar una ocasión en la que acabó muy forzado y el disparo, creo que fue de Mikel Aramburu con la zurda, fue un poco forzado y lo acabó despejando la defensa en una muy buena ocasión de la Real, que sin embargo vería en la segunda parte cómo Hakan Şükür empataría el partido probablemente en el único error defensivo de la Real. Se quedó un poco enganchado Björn Tore Kvarme en la salida, el delantero estaba en línea, recibió y batió a Sander Westerveld. Poco después, un córner botado desde el flanco derecho del ataque de la Real por Valery Karpin, abierto al punto de penalti, apareció Xabi Alonso entrando como una bestia, remató de cabeza, tocó en el larguero, no pudo hacer nada Farid Mondragón y el balón botó dentro. El defensa del Galatasaray, que estaba en el primer palo, la despejó, pero el árbitro ya había dado gol. En ese Galatasaray, además de Hakan Şükür y Farid Mondragón, había otros nombres conocidos como Hasan Şaş, que acabó expulsado por empujar a Villar Alquiza después de una dura entrada del pivote donostiarra. Estaba también Fran de Boer, estaba Ergun Pembe, estaba Arif Erdem, el exjugador de la Real, y también un exjugador del Real Madrid como Elvir Balic. 2 de 2 hizo la Real, 6 de 6 puntos para liderar el grupo y viajar hasta Italia, hasta los Alpes, hasta Turín, para enfrentarse en el mítico estadio de Dele Alpi a la Juventus de Turín. Probablemente el partido más excitante de la historia reciente de la Real, porque el Madrid y el Barça son más grandes que la Juve, sí, pero los ves todos los años. Ir a Turín e ir con la Real era una cita que mucha gente no se quiso perder. La pena es que ese partido marcó un antes y un después en la temporada de la Real. Creo que fue Sander Westerveld el que recién aterrizado en Hondarribia de noche largó de lo lindo y probablemente le costó bastantes minutos aquella temporada, pero tenía razón. Dijo que la Real no podía ir a Turín a no competir con los mejores. ¿Por qué? Aquí tenéis la razón. El 11 de la Real en Turín fue el siguiente. Sander Westerveld estaba bajo palos con Potillón en el lateral derecho, Jauregui, Schürrer y Agustín Aranzábal en defensa, Xabi Alonso, Villar Alquiza, Igor Gabilondo, Valery Karpin, Darko Kovacevic y Lee Chun-so. O sea, el coreano fue titular por delante de Nihat en el partido más complicado de la Champions para la Real. Difícil, muy difícil de comprender. A los 2 minutos David Trezeguet se plantó solo delante de Sander Westerveld, que salió como pudo a la desesperada y menos mal que no pitaron el penalti porque habría sido penalti de expulsión. Trezeguet le regateó, marcó el 1-0. 4 minutos después, Trezeguet le lanzó un balón largo a Di Baio a la carrera, que vio como Potillón, en vez de entrar, le reculaba, le permitía cargar el cañón y batir a Sander Westerveld. Era el minuto 6, no habíamos llegado al 7 y la Real ya perdía por 2-0 en Dele Alpi. Poco más o menos que lo dábamos por bueno cuando el árbitro sacó la tablilla en el minuto 45 de que solo quedaba un minuto más, pero apareció una vez más Marco Di Baio, que después jugaría en el Valencia, para hacer el 3-0 con un remate de cabeza que pilló a contrapié a Sander Westerveld y que no pudo hacer nada. No empezó mucho mejor la segunda parte. Di Baio para Trezeguet y Trezeguet se plantaba solo en el área frente a Sander Westerveld, que intentó salir y tapar, pero no pudo evitar el 4-0. ¿Qué hizo de Nué? Pues lo más normal, meter en el campo a Javi de Pedro por Igor Gabilondo y a Nihat Kavechi por Lee Chun-so. ¿Qué pasó? Pues que un centro de Pedro lo metió en su propia portería Igor Tudor. Poco después, en el minuto 80, al filo del minuto 80, una falta en el semicírculo del área. Estaba Javi de Pedro por ahí. ¿Qué podías hacer? Tirarla por encima e intentar una maravilla. Tirarla por debajo y ser el más pillo. O reventarla al palo del portero, que para algo tenías un cañón. Es lo que hizo el 10 de la Real para marcar en el minuto 80-81, creo que fue el 4-2. La Real tuvo una ocasión clara poco después para el 4-3, pero se volvió de Turín con una sensación de haber competido niños contra mayores. Y lo peor que yo recuerdo es el partido de vuelta, porque la Juve vino con los suplentes y la Real fue incapaz de meterle mano. He tenido que tirar del resumen porque me acuerdo de aquel partido que yo estaba con neumonía y es casi lo único que recuerdo. Junto a una ocasión, creo que de Lee Chun-so, así que imaginaos los recuerdos que tengo. La Juve vino de rosa, sacó un equipo tremendamente defensivo. Estaba Buffon bajo palos, 3 centrales para Ferrara, Giuliano y Tudor, una banda para Pesotto, la otra para Birindelli, Conte, Davids en el doble pivote, Nedved en un lado, Micoli un poco de media punta y arriba Marco Di Baio. La Real contra el equipo B de la Juventus, que era muy buen equipo, por cierto. Edgar Davids ya era suplente, acabaría aquella temporada en el Barça. Lo digo, la Juve ya era un equipo B. Vino Gigi Buffon, que luego años después dijo que Donosti le encantó, no tenía mal ojo el portero de la Juventus, pero la Real fue incapaz de marcar a un equipo que vino prácticamente a empatar a 0, porque con esa defensa pues poco más podía aspirar el bueno de Marcello Lippi. La Real volvió a competir niños contra mayores, tuvo ocasiones, pero no terminó de hacer cosquillas a Gigi Buffon, que se fue con la puerta a 0 y con un partido bastante tranquilo en cuanto a sus actuaciones. Es verdad
que la Real tuvo tiros, tuvo una ocasión de Xabi Alonso después de un córner, una contra fatalmente llevada, un 4 contra 2 que acabó con un tiro de Karpin que no fue ni a palos, un tiro de Nihat que entre Buffon y el palo lo mandaron fuera, pero que no tenía tampoco mucho ángulo, con lo cual tampoco tuvo mucho peligro, y la verdad es que la Real volvió a decepcionar, pero bueno, seguía dependiendo de sí misma. El problema era la dinámica, la Real venía de ganar 2 partidos, luego 2 sin ganar, y el resto estaban despertando, sobre todo el Galatasaray, que aprovechó para quedarse a un pasito de la Real, y en la jornada 5, jugando contra la Juve en un campo neutral, no me acuerdo por qué, jugaron en Alemania, los otomanos se impusieron por 2-0 a la Juve y nos hicieron un pequeño marrón. Os decía, la jornada 5, la Juve no iba a cumplir echándole una mano a la Real porque ganó por 2-0 el Galatasaray. La Real empezó a meterse en líos en Atenas. Lo primero de todo, como siempre, el 11 de aquella jornada en el Pireo. Sander Westerveld, Aitor López Recarte, Jauregui, Schürrer, Aranzábal, Xabi Alonso y Alquiza, Gabilondo, Karpin, Nihat y Kovacevic. El 11, prácticamente el 11 de gala de la Real, porque Vítor Alquiza ya le había ganado el puesto a Mikel Aramburu, porque Javi de Pedro ya no iba a volver a ser la zurda de oro que había sido durante muchos años. La Real se adelantó con un gol de Igor Gabilondo a pase de Vítor Alquiza. Vais a ver que los 2 goles son prácticamente obra de zurdos. Un balón largo de Alquiza, salió a por uvas Katerianakis, Gabilondo metió el pie, hizo el 1-0 y la Real parecía acalmar los ánimos de otro infierno, en este caso el griego, aunque la caldera iba a terminar de explotar. Al descanso, la Real ganaba 1-0 y al cuarto de hora una falta lanzada en corto, pensamos que la iba a tirar Giovanni, la echó para atrás, casi de tacón para Stoltidis, que le metió un zurriagazo tremendo ante el que poco o nada pudo hacer Sander Westerveld. Empató a un Olympiacos, lo peor estaba todavía por llegar, porque después del empate, un balón al área, lo bajó Kovacevic, sigo sin ver la mano, es pecho, es hombro, en caso de ser mano yo creo que es completamente involuntaria, pero le valió la segunda amarilla y por tanto la expulsión. La Real se quedaba con un hombre menos en Atenas y con 22 minutos por jugarse. A los 3 minutos, un balón en largo, Neri Castillo le quitó las pegatinas a Igor Jauregui en una carrera, salió Sander Westerveld como pudo, pero el delantero sudamericano que luego jugó en el Rayo lo hizo muy bien, entonces parecía un gran proyecto de futbolista, esquivó al portero holandés de la Real y marcó un buen gol. Quedaban 20 minutos, la Real estaba con 10 y la verdad es que lo peor parecía que estaba por llegar, porque el equipo parecía incapaz de empatar, pero lo logró. Otra vez, una jugada de zurdos, un tackle muy bueno de Vítor Alquiza en una salida de Olympiacos, se la dio a Agustín Aranzábal, la metió al área y ahí apareció como un killer Gabi Schürrer. Con ese 2-2, ¿qué consiguió la Real? Depender de sí misma para la sexta jornada. No iba a ser sencillo porque llevaba un Galatasaray lanzado ante un equipo, la Real, un poco atenazada y que no iba a tener a Darko Kovacevic para esa sexta jornada. Anoeta vivió aquella noche histórica con el siguiente 11 de la Real. Estaba Alberto bajo palos, López Recarte, Cuarme, Schürrer, Aranzábal, Alonso Alquiza, Gabilondo, Karpin, Nihat y no estaba Kovacevic, estaba Óscar de Paula, pero bueno, casi lo mismo porque Óscar de Paula esa noche entró en el Olimpo de los goleadores históricos de la Real Sociedad. A la media hora, Hakan Şükür se plantó solo delante de Alberto y cuando parecía que no tenía sitio, una maniobra de tobillo maravillosa fue el 0-1 del Galatasaray, que nos hizo pensar que la Real se iba a ir a la Copa de la UEFA porque era complicado ganar a ese equipo. Un dato curioso, aquella noche de diciembre volvió a jugar en Anoeta Arif Erdem 4 años después. ¿Cuál fue el último partido de Arif antes de aquel con el Galatasaray en Anoeta? Un 0-6 contra el Barça, del que prefiero mejor ni hablar. Segunda parte, una falta al borde del área y una jugada que es bastante parecida al gol de Darko Kovacevic en plancha frente al Barça un año antes. Balón al segundo palo, intentan un aclarado que no sale bien, pero el defensa se confía y en vez de despejar el balón deja que De Paula la baje con el pie y dentro del área Óscar De Paula era sinónimo de gol. La baja, la empalma y entra en la historia de la Real porque con ese gol del delantero del mítico 21 de la Real se mete en octavos de final de la UEFA Champions League. Casi nada al aparato. Recuerdo del día del sorteo. Era un viernes, tuve que llamar a mi padre desde la Universidad de Deusto, tuve que ir desde mi cole, desde Mundaid a Deusto para desde una cabina a llamar porque queríamos saber qué le había tocado a la Real. Yo no tenía móvil, mis amigos tampoco, estábamos primero, segundo de la ESO, creo que era segundo de la ESO ya, y no teníamos teléfono. Me dijeron el Olympique de Lyon y pensé yo, uy, qué bien, pues no nos ha tocado ningún coco. Pues menudo coco que nos tocó, porque el Olympique de Lyon llegaba a ser líder de un grupo en el que estaba el Bayern de Múnich, llegaba de haber ganado por 1-2 en el Olímpico de Múnich con un golazo de Juninho Pernambucano de falta, claro, que se os va de las manos, Oliver Kahn no pudo hacer nada, y el Olympique de Lyon, que llevaba ya varias ligas consecutivas, se plantó en Anoeta con todo su arsenal ofensivo de Paul Le Guen. Pensábamos que la Real tenía que competir con ese Olympique de Lyon,
la verdad es que no pudo hacerlo del todo. La Real no era la del año anterior, eso lo tenemos todos claro, tampoco era la del inicio de temporada. Vamos a empezar por ese partido de ida y os voy a poner las alineaciones de ambos equipos. La Real prácticamente el 11 de gala con Sander Westerveld, López Recarte, Jauregui, Schürrle, Aranzábal, Alquiza, Alonso, Gabilondo, Karpin, Nijat y Kovacevic. ¿Qué más podemos pedirle a Reynald de Noué? Prácticamente nada. El problema lo que puso Paul Le Guen enfrente. Este 11 del Olympique de Lyon: Coupé, De Flandre, Edmilson, Müller, Sartre, Diarra, Essien, Gobou, Juninho, Malouda y Luyindula. ¿A cuántos conocéis de ahí? A Michael Essien, a Mahamadou Diarra, a Juninho Pernambucano, a Florent Malouda. En ese equipo estaba Erika Vidal y no jugó ni minuto. Gregory Coupé era un porterazo. Y la Real en aquel partido de ida se pegó un tiro en el pie. Una jugada en la que Malouda le hace un roto tremendo a Aitor López Recarte, se va para un lado, se va para el otro, le gana por velocidad, y un error de Schürrle, que creo que por querer ir a cerrar con la pierna izquierda, que era su pierna buena, se equivoca y acaba metiendo el balón en la portería de Sander Westerveld. La Real no pudo competir con el Olympique de Lyon, no le pudo marcar, y en la vuelta lo tuvimos. Es verdad que lo tuvimos porque en Gerland hubo un momento en el que la Real, con un cabezazo de Xabi Alonso, que todavía no he visto la repetición para saber si entra del todo o no, parecía que estaba en el partido. La Real salió a Gerland, por cierto, donde le recibieron con una pancarta de bienvenidos maricones, con un 11 bastante diferente. Incluso cambió Reynald de Noué el sistema. Alberto estuvo bajo palos, Recarte, Jauregui, Schürrle y Potillón en defensa. Alonso, Alquiza y Aramburu compartieron el tribote. En una banda estaría Igor Gabilondo, en la otra Valeri Karpin y arriba buscando el gol Darko Kovacevic. De Noué reaccionó con 0-0, la Real estaba en la eliminatoria y entraron de Pedro y Nijat por Aramburu y por Gabilondo. Y la Real lo tuvo, creo que era un córner sacado por Javi de Pedro que remató con todo Xabi Alonso y yo grité gol, pero no entró. Y ya, esto ya no sé si es de mi cabeza, que me ha jugado una mala pasada, pero es que no sé si en esa misma contra fue cuando marcó el gol Juninho Pernambucano. Una muy buena jugada, un balón atrás, Juninho le pega fatal, le pega mordido, le pega mal, pero el balón acaba entrando como un conejito, pum, 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 poste, gol, nada que hacer para Alberto. La Real se despidió de la Champions en octavos de final y, por cierto, un matiz que se me olvidaba bastante curioso. El gol de Schürrle, el 0-1 del Lyon en Anoeta, fue la primera derrota de la Real en la historia del estadio de Anoeta en todas las competiciones europeas, que tampoco había jugado tantos, pero creo que era el 12º partido y fue la primera derrota de la Real en el nuevo estadio de Amara. Hasta aquí llegan los recuerdos de aquella temporada bastante amarga, porque la Real tenía un equipazo, porque la Real llegaba a ser subcampeona de Liga y creo que podía haber llegado un poquito más lejos en la Champions. A la Juve se la cargó el Depor cayó en semifinales. Aquella Champions os lo recuerdo a quienes no os acordéis y os lo digo a quienes no lo sepáis. Oporto-Mónaco estuvo muy barata. La Real no digo que pudiera haber llegado a la final, claramente no, porque ambos equipos eran mejores y el Mónaco se cargó al Chelsea, el Oporto se cargó también al Manchester United, pero la Real me dio la sensación de que podía haber pasado a cuartos y bueno, ahí ya moneda al aire que hubiera pasado cualquier cosa. Esto ha sido todo, cualquier cosa que recordéis si estuvisteis en Dele Alpi, en Gerland, en Ataturk, me dejáis cualquier tipo de anécdota, os leo aquí abajo. Muchas gracias, agur.